Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente en las clases de escuela dominical. Estaremos juntos durante el mes de marzo. Les invito a empezar haciendo una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos concedes de reunirnos para estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos para que nos dirijas, para que nos instruyas. Y Señor, especialmente te pedimos por a todos aquellos que aún siguen luchando en sus casas, en los hospitales con la enfermedad del COVID, Señor. Ten misericordia, manifiéstate con tu poder, levántales de su cama. Y Señor, bendice a tu iglesia, que pronto podamos estar celebrando reuniones presenciales. Y entre tanto, Señor, permítenos seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta mañana tendremos una lección que lleva por título El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, perdón. Y hay verdades en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo que nunca podríamos comprender totalmente sin la luz de lo que dice el Antiguo Testamento. En los dos estudios pasados se vio quién es el Espíritu Santo y la obra que éste tiene en la inspiración de la Biblia. Ahora, en el estudio 29, veremos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y podemos decir que un estudio sobre el Espíritu Santo no puede dejar de lado su actuación en el Antiguo Testamento, ya que la presencia del Espíritu Santo se aprecia en la creación y a través del Antiguo Testamento. Conocer la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nos llevará a la gratitud por tener el privilegio del que nosotros gozamos, ya que muchos héroes, grandes personajes del Antiguo Testamento, lo contemplaron, lo anhelaron, pero simplemente contemplándolo de lejos. No pudieron experimentarlo como nosotros hoy día. Es en el Antiguo Testamento que aprendemos cómo obra Dios a través de su Espíritu y cómo este Espíritu es prometido su derramamiento a plenitud sobre toda carne. Como regularmente tenemos las lecciones, se componen de 2, 3 puntos y así lo veremos en esta lección con 3 puntos a desarrollar. El primer punto se llama el Espíritu Santo en la creación y tendremos algunas citas que vamos a ir leyendo conforme se necesite. El Espíritu Santo en la creación. Tenemos que se aprecia una relación entre Dios y el Espíritu Santo en la creación. Dios expresa su soberana voluntad al inicio de la creación. Él no justifica su presencia, Él simplemente hace, desarrolla lo que vemos o conocemos como la creación. Después, el Espíritu Santo actúa como un agente para llevar su propósito a un feliz término. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tenemos el inicio de la creación, en donde se nos presenta a Dios como Elohim, una palabra en forma de plural, pero que puede también entenderse en singular, dándonos a entender, dándonos a conocer que la Trinidad está presente en el momento de la creación, pero dibuja la soberanía y el infinito poder de Dios. Hace presente el plural, dándonos a entender que están el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero manifestándose toda la plenitud del singular, que es el poder
de Dios. Y más adelante en el verso número 2, Génesis 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos algo interesante. La creación estaba inconclusa. La creación estaba desordenada. La creación estaba vacía porque la tierra estaba totalmente sin orden y en tinieblas. Lo creado, lo que había sido creado, no tenía ningún orden y no había ni una sola chispa de luz. Y es aquí entonces donde la obra del Espíritu Santo aparece, porque es Él quien puede dar vida. La segunda parte de Génesis que leímos, Génesis 2, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces vemos aquí en esta parte 3 acciones del Espíritu de Dios. Primero, la masa desordenada se mantenía estable por el poder del Espíritu. Y la palabra se movía, la frase se movía del verso 2 de Génesis 1:2, es la misma que aparece en Deuteronomio 32:11 cuando dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esta palabra de revolotea sobre sus pollos es la misma palabra que se utiliza para decir que el espíritu se movía. Esta frase de revolotear sobre los pollos da un sentido de protección, y esto es precisamente lo que hace el espíritu, proteger, sostener la creación de Dios. Pero en tercer lugar hay una idea más importante, es que el Espíritu de Dios infunde energía y vida, así como el ave que incuba sus huevos. Dice el Salmo 104, verso 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Esto es lo que hacen las aves cuando se posan sobre sus huevecillos y durante un tiempo están ahí dándoles calor, pasándoles energía. El espíritu de esta forma, en esta similitud que nos habla el Salmo 104:30, infunde energía y vida sobre la creación. Entonces resumimos que el Espíritu de Dios mantuvo estable la creación de Dios. El Espíritu de Dios le dio protección y le infundió energía, esto es, que le dio vida a la creación. Y lo interesante de esto es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sigue siendo quien mantiene bajo resguardo la creación de Dios. La creación sigue estando bajo el resguardo de Dios. El punto número 2, vamos a ver al Espíritu Santo en el pueblo del Antiguo Testamento. Y de igual manera veremos ahí algunas citas. En el Antiguo Testamento se describe el impacto del Espíritu Santo sobre la vida de un número limitado de personas en aquella época. Aunque el uso de la palabra espíritu no se refiere a la persona que nosotros conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Y como un ejemplo de esto, tenemos que el concepto que Faraón tenía al referirse al Espíritu de Dios seguramente estaba teñido de mucho paganismo, cuando en Génesis 41:38 dice Faraón a sus siervos,
¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esta frase, el Espíritu de Dios, seguramente estaba cargada de un concepto pagano. Aunque un buen número de pasajes sí hacen referencia al Espíritu de Dios como el Espíritu Santo de la manera en que nosotros lo conocemos. Sin embargo, había 3 limitaciones a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cuáles eran estas limitaciones. Primeramente, el Espíritu no era posesión de todos los adoradores del Dios verdadero, sino de unos cuantos elegidos por Dios. No existe una indicación de que había una relación personal de la gente de aquel entonces con Dios. Por otra parte, el Espíritu Santo, en los pocos casos de personas que tuvieron una relación con Él, no moraba en ellos permanentemente, sino que con frecuencia se menciona la palabra vino sobre ellas. Esto nos da la idea de ser una situación de una forma temporal. Vino sobre ellas el Espíritu para capacitarles para algún trabajo específico. Y así vemos que el Espíritu Santo vino sobre Otoniel, capacitándole para la guerra contra el rey de Siria, como lo dice Jueces 3:10, al decir: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre Otoniel para capacitarle en un momento específico para la guerra. Jueces 6:34 nos habla de Gedeón, en donde dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Aquí el Espíritu convierte a un sencillo campesino en un gran general que inspira a Israel a enfrentarse contra el enemigo. Pero otra vez, es una situación de tipo temporal. Jueces 11:29, por otro lado, nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Porque en esta situación el Espíritu vino sobre Jefté para darle capacidad de vencer a los amonitas. El caso de Bezalel pareciera una excepción de que sí fuera permanente la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque el Señor le dice a Moisés de este artesano que lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y con toda habilidad de artesano. Ahí en Éxodo 31:3 dice estas palabras el Señor a Moisés: lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, con entendimiento, conocimiento y con toda habilidad de artesano. Y pareciera que es una situación permanente, pero al ver las habilidades que este hombre recibió, es fácil suponer que eran para ser usadas en la construcción del tabernáculo. Entonces, cuando la construcción del tabernáculo terminó, pues entonces el Espíritu se retiró de él. El tercer limitante
del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que la presencia del Espíritu en las personas del Antiguo Testamento no les infundía santidad. El Nuevo Testamento nos enseña que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida trae la santificación, nos hace semejantes a nuestro Señor, pero no así en el Antiguo Testamento. En el caso de Sansón, leemos en Jueces 13:25 que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Esto fue una situación desde muy joven en la vida de Sansón. Pero la experiencia de su vida, lo que sabemos de Sansón, es que fue presa de sus pasiones y egoísmo toda su vida. Así que la presencia del Espíritu en Sansón desde muy joven no lo llevó a vivir una vida de santidad, porque esto no lo hace el Espíritu en los personajes del Antiguo Testamento. En primera de Samuel 19:24 leemos que él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo el día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Entonces vemos aquí cómo el Espíritu vino sobre Saúl. Sin embargo, este se despoja de su ropa y se puso a profetizar delante de Samuel y pues hace un desfiguro de tal manera que pues está la pregunta, bueno, ¿y este también es profeta? Parece que la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es un poco semejante a la posesión de los dones en el Nuevo Testamento. Y pues también en la actualidad, cuando tener los dones no implica vivir una disposición hacia la santidad. Por eso Pablo les dice a los Corintios, en 1 Corintios 3:1, ahí en la segunda parte, cuando les dice, no pude hablaros o no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Y ya antes Pablo les había dicho que ellos como iglesia no carecían de ningún don. O sea, tenían todos los dones, los ejercitaban, se manifestaban todos los dones, pero sin embargo la presencia de esos dones no era garantía para tener una vida espiritual, porque de tal manera que tuvo que hablarles como carnales. Y pues eso es una realidad que experimentamos en nuestro tiempo también. El hecho de que una persona pueda tener muchos dones no le garantiza tener una vida de santidad. Y para terminar, vemos el punto número 3 de esta lección, que es la promesa de la plenitud del Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento que experimentan de una forma limitada la presencia del Espíritu Santo anticipan que un día vendría en plenitud. Isaías hace su profecía en una forma figurada al decir en el capítulo 44, verso 3, lo siguiente: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí Isaías lo menciona de una forma figurada: derramaré aguas sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. En cambio, Ezequiel también usa el verbo derramar para describir la abundancia del Espíritu Santo en el futuro, cuando en Ezequiel 39:29 leemos: ni esconderé más de ellos mi rostro,
porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Aquí Ezequiel habla de un cambio de actitud de parte de Dios hacia el pueblo, porque ya introduce una relación más personal que no se veía antes, una relación cara a cara. No esconderé de ellos mi rostro, dice Ezequiel. Entonces, Ezequiel ya nos da la idea de que se presenta primero la misericordia de Dios, luego el arrepentimiento del pueblo y la redención que efectúa Dios como algo previo al derramamiento de su espíritu. Sin embargo, es al profeta Joel a quien le corresponde predecir en forma clara e inequívoca un día cuando Dios derramaría en abundancia su espíritu. Joel 2, 28, 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El derramamiento del Espíritu de Dios tiene en lo que dice Joel las siguientes características. Por una parte, no será limitado a los judíos, no tendrá distinción de sexos, no tendrá distinción de edad, será también sin distinción de clases sociales y el resultado es claro. Profetizarán, tendrán sueños y visiones. Sin embargo, el resultado máximo en Joel lo lleva más adelante. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. A este nivel lo lleva Joel. Cualquiera, absolutamente todo, sin ningún impedimento, sin ninguna limitante. Entonces tenemos que el Espíritu, en el momento que sea derramado sobre toda carne, romperá toda barrera. Los hombres tendrán la capacidad de ver y aplicar las verdades de Dios a todos los hechos de la vida humana, en el presente, en el pasado, en el futuro. Y esta es la verdad que a nosotros nos toca experimentar. ¿Está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Es una experiencia que has recibido después de tener a Cristo como tu Salvador? En lecciones anteriores se nos ha invitado a recibir a Cristo en nuestro corazón, a hacer la oración de fe. Y este es el momento en el que recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y a partir de ahí, viene a darnos esa capacidad para aplicar las verdades de Dios a todos los hechos que experimentamos, sin limitantes, seas hombre, seas mujer, seas joven, seas anciano. Tenemos todos la posibilidad de tener una experiencia distinta con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios les bendiga.